Hay personas que con mucha frecuencia reprimen sus emociones. Otros, por el contrario, se dejan llevar de sus emociones. Te invito a que aprendamos sobre gestión emocional y descubramos algunas maneras de administrar nuestras emociones efectivamente para vivir mejor. Es muy importante aprender a gestionar nuestras emociones. Para hacerlo, los invito a que recordemos un poco el concepto de emoción. Las emociones son aquellas respuestas internas que tenemos en reacción a estímulos externos o a estímulos internos. Es decir, nuestras emociones se producen cuando reaccionamos a eventos, personas, acontecimientos o algún tipo de estimulación que está en el exterior, pero también se producen las emociones en respuesta a pensamientos o en respuesta a algunos estímulos interiores que producen ese tipo de sensación interna. Teniendo claro que las emociones son respuestas naturales y que todos nosotros tenemos emociones, dividimos las emociones en dos tipos de emociones: emociones positivas y emociones negativas. Habíamos dicho antes que las emociones positivas son el agrado, que me gusta mucho asimilarlo al amor, al afecto, aquellas cosas que nos gustan, que queremos los seres humanos, y la alegría. Y también hablábamos de 3 emociones negativas: el miedo, la rabia y la tristeza. Tenemos que asegurar y reafirmar la idea de que todas las emociones son buenas, porque las emociones nos permiten a nosotros los seres humanos expresar lo que sentimos. Ahora bien, como todas las emociones son buenas, quiero que nos concentremos en la expresión emocional. A esto yo le voy a denominar gestión de las emociones o manejo de las emociones. Es importantísimo que todos nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos manejar y administrar de manera adecuada nuestras emociones? Lo primero que tenemos que hacer para manejar nuestras emociones adecuadamente es precisamente identificar esta emoción. No perdamos de vista entonces que cada uno de nosotros puede experimentar emocionalmente alegría, agrado o afecto, que serían las emociones positivas, pero también debemos permitirnos experimentar tristeza, miedo o rabia. Si entendemos que la primer forma de gestionar nuestras emociones es identificar, tenemos que estar muy atentos precisamente a saber reconocer si estamos furiosos y tenemos rabia, o si algo nos está provocando algún tipo de susto y nos ha generado miedo, o si precisamente la emoción es la emoción de tristeza, de daño, o si por el contrario nos estamos moviendo en el espectro positivo de las emociones, sintiendo alegría o afecto. Como sabemos y hemos descubierto, hemos aprendido que las emociones son producto de lo que internamente estamos manejando nosotros, es decir, de nuestras preconcepciones, de nuestros pensamientos. Entonces será muy importante establecer en segunda medida qué es lo que nos está provocando esta emoción. Si es un estímulo interno o si por el contrario es un evento externo el que nos está provocando la emoción. Es decir, que sea una persona, una situación, un lugar, un evento o un objeto que nos estimule a nosotros para provocarnos esa emoción. Fíjense entonces cómo primero hay que identificar la emoción que estamos sintiendo. Y una vez tengamos identificada la emoción, el segundo paso para gestionarla o administrarla será precisamente establecer cuál es el estímulo que lo está provocando. Y el estímulo que lo está provocando es importante establecerlo porque si es un estímulo interno, tengo el control absoluto de ese estímulo interno, lo estoy provocando yo en mi cerebro. Pero si es un estímulo externo, es decir, un lugar, una persona, un evento, tengo un control parcial, porque para todos es sabido
que las cosas externas no siempre las controlamos nosotros o tenemos un menor grado de control porque habrán algunos elementos de estos estímulos externos que se salen de nuestras manos. Esos dos primeros pasos, identificar la emoción que estoy sintiendo y identificar también si la emoción fue producto de un estímulo interno o de un estímulo externo, son fundamentales. Vamos a llevar esto a un ejemplo. Si yo identifico que la emoción que estoy sintiendo es de rabia, el paso siguiente será poder establecer si la rabia me la está provocando un evento o un estímulo externo, es decir, el comportamiento de una persona o una situación que estoy viviendo en ese momento, o si la rabia me la está provocando un estímulo interno. En algunas ocasiones, la rabia, el sentimiento de la rabia, por ejemplo, la provocan estímulos externos, es decir, nuestros sistemas de creencia que hace que evaluemos, que pensemos negativamente, un recuerdo también es un estímulo interno que me puede provocar rabia. Muchas veces los seres humanos guardamos cosas y las evocamos con la memoria. Cuando yo identifico si es un estímulo interno, puedo establecer si estoy en capacidad de darle el manejo a esa emoción yo misma con mis pensamientos y administrando adecuadamente esos estímulos internos. Pero si por el contrario la rabia me la provoca un estímulo externo, entonces tendré que identificar exactamente cuál es el estímulo externo que me está provocando la rabia y así conecto ese estímulo con la emoción propia que estoy sintiendo. Una vez hecho ese enlace, pasamos al tercer paso, que es precisamente identificar la intensidad de la emoción que estoy viviendo. Identificar la intensidad de la emoción es saber si es muy fuerte, si es un poco más débil, si es leve, es decir, qué tan fuerte se siente. Si seguimos con el ejemplo de la rabia o de la ira, entonces yo puedo identificar si la intensidad es alta, muy potente la rabia que estoy sintiendo, si es moderada o si es baja. Y el identificar en tercer lugar la intensidad me va a ayudar inmediatamente a tener un referente y ese referente marca el control de la emoción que voy a tener. Podemos también ejemplificarlo con un sentimiento positivo, por ejemplo, la alegría. Yo puedo tener la alegría como producto de una serie de construcciones internas, recuerdos, pensamientos, creencias, y ellos me evocan esa emoción de la alegría. Y a su vez la alegría por ese estímulo interno puede ser de un nivel medio, moderado, alto, extremo. Y ya puedo allí articular con este ejemplo los 3 pasos de la gestión de la emoción. Identificar la emoción, establecer qué la produjo e identificar también la intensidad en la que se está viviendo. Si la alegría me la produce un estímulo externo, automáticamente puedo hacer el enlace con los 3 momentos que me ayudan a gestionar la emoción. Es decir, que estoy sintiendo alegría, que me la produjo un estímulo externo, que alguna persona me haya dicho algo, me ha dado una buena noticia o me haya dicho algo agradable, inmediatamente se produce la emoción de la alegría y luego establezco la intensidad de la emoción. Al establecer la intensidad de la alegría, yo mismo estoy teniendo un referente y estoy haciendo algo maravilloso y es tomar conciencia plena de la emoción. Una vez he tomado conciencia plena de la emoción, entonces pasamos al siguiente paso. Y el siguiente paso precisamente es pensar sobre la emoción. Yo quiero detenerme en este paso de pensar sobre la emoción, porque realmente es este el paso que me ayuda de manera significativa a controlar la emoción. El pensar sobre una emoción nos permite a nosotros tomar conciencia plena de la emoción, de la intensidad y saber cómo nosotros podemos expresar esa emoción en un comportamiento, que puede ser un comportamiento de acción o un comportamiento verbal. Cuando nosotros pensamos sobre la emoción, podemos, con el pensamiento, detener algunas reacciones. También con el pensamiento podemos hacer ajustes de esa emoción. Con el pensamiento podemos intensificar la emoción y vivirla al máximo. Voy a poner esto con ejemplos para que lo podamos comprender mejor. Una vez yo he identificado la emoción,
y sé que me la está provocando y con qué intensidad me la está provocando, tengo que detenerme a pensar sobre esa emoción. Si fuera una emoción de rabia que me la estuviera provocando un evento externo, una persona que me ha dicho algo que con una intensidad alta me ha disgustado y me ha provocado esta rabia, y yo me detengo a pensar sobre esa rabia, entonces puedo añadirle con el pensamiento esa modulación que necesita la emoción de la rabia. Entonces podría, por ejemplo, pensar, bueno, ¿por qué esta persona me está diciendo esto? Es necesario que yo actúe de una manera desenfrenada y explote con la emoción de la rabia. ¿Podría explotar y hacerle daño a esa persona y qué consecuencia tendría esto? ¿O podría yo comprender el sentido de lo que esa persona me quiso decir y pensando que puedo darle un manejo distinto a la emoción, preguntarle, ven, ¿por qué me dices eso? O ¿qué intención tienes al decirme eso? Y estaría automáticamente atenuando la intensidad o la respuesta que se va a tener sobre esa emoción. Fíjense cómo entonces el pensamiento nos permite de una manera significativa gestionar la emoción. Una vez la hemos identificado en su intensidad, hemos identificado qué la ha producido y hemos identificado cuál es el tipo de emoción que estoy teniendo. Pensar entonces sobre una emoción nos permite modular esta emoción, es decir, activarla, maximizarla, modificarla, minimizarla, atenuarla. Pero además de pensar y después de pensar, entonces se generan las salidas de la emoción, esto es, la expresión de la emoción. Y los seres humanos expresamos nuestras emociones con comportamientos motores o con comportamientos verbales. También los expresamos con comportamientos fisiológicos, pero de ellos somos un poco menos conscientes. Fíjense que con la expresión de la emoción hemos completado el ciclo de gestión de las emociones. Ese ciclo de gestión de las emociones iría entonces con la identificación de la emoción, que pasa luego a el establecimiento de qué nos produce esta emoción, si es un estímulo interno o externo. El tercer paso sería la intensidad de la emoción y luego viene uno muy importante que es el pensar sobre la emoción para luego expresarla. No tendría sentido expresar una emoción sin antes haber pensado sobre esa emoción, qué consecuencias me puede traer la expresión que yo estoy seleccionando en ese momento. Cuando veo el ciclo de gestión de una emoción así explicado paso a paso, cada uno de nosotros entonces puede entender la forma correcta de administrar nuestras emociones, pero también darnos cuenta de la dimensión y de la importancia que tiene precisamente hacer el ejercicio de manejo de emociones de una forma sistemática. Sé que muchos de ustedes dirán, wow, pero esto pasa en segundos. Es muy complicado si estoy a puertas de vivenciar una emoción que me genera unas reacciones inmediatas. ¿Cómo voy a detenerme para hacer todo ese conjunto de 5 pasos que nos acabas de explicar? Muy seguramente lo hacemos de manera automática y las personas que han aprendido desde niños a administrar y a gestionar sus emociones, a manejar sus emociones adecuadamente, lo harán de una manera espontánea y muy rápida, incluso lo harán de una manera automática de forma tal que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Pero si pusiéramos ese proceso que se hace de manera adecuada, espontáneamente en cámara lenta, siempre tendríamos el mismo proceso despacio. Estoy sintiendo alegría, que me la produjo esa alegría, con qué intensidad la estoy sintiendo, wow, es una alegría muy, muy grande. Pienso sobre esa alegría, vale la pena vivirla y la voy a expresar saltando de júbilo, sonriendo, brincando, abrazando a las personas que tengo a mi alrededor. Generalmente, las personas que han aprendido a administrar eficientemente sus emociones lo hacen de manera casi automática con excelentes resultados, tanto en su interior como en las relaciones y en la expresión de las emociones con los demás, es decir, en la interacción derivada de la emoción. Pero quienes no han tenido esta educación emocional o no han tenido la fortuna de aprender a administrar adecuadamente las emociones, tienen que detenerse para entender este ciclo
y para hacerlo despacio de forma tal que sus emociones se puedan regular satisfactoriamente. Voy a poner un ejemplo muy común y cotidiano. El ejemplo que voy a seleccionar en esta oportunidad es el ejemplo de la agresión física o verbal. La agresión física o verbal es derivada de una emoción. Piensen ustedes rápidamente cuál sería esa emoción. Sí, en efecto, es la emoción de la ira. Las personas que no saben gestionar esta emoción o que tienen dificultades para administrarla, miren cómo lo hacen. No se detienen a identificar mucho la emoción, sino que simplemente el estímulo externo que la produjo suelta la emoción en su interior y la suelta muy seguramente con una magnitud muy alta. Y esa magnitud alta no pasa por el pensamiento ni es mediatizada por el sistema cognitivo del individuo, sino que pasa de una vez a la acción. Inmediatamente se coge, se tira, se grita o se golpea a una cosa o a una persona, con consecuencias absolutamente nocivas, tanto para él como para la persona que está siendo víctima de la agresión. Si ese sujeto quisiera aprender a gestionar la emoción de la rabia, tendría que hacer un alto, escuchar atentamente la emisión de este programa y lo que estamos aquí aprendiendo todos y detenerse a identificar la emoción que está sintiendo. Oh, estoy sintiendo rabia y la rabia me la está provocando esta palabra o este comportamiento de mi esposa. Voy a identificar con qué intensidad estoy vivenciando ese sentimiento de la rabia. Y automáticamente voy a hacer un alto y voy a pensar, ¿por qué me da rabia que ella me diga eso? ¿Qué está tratando de decirme? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo la rabia que estoy teniendo puede desencadenar un problema mayor? Cuando la persona se detiene a hacer este tipo de construcciones cognitivas sobre su emoción, ha logrado analizarla y seguramente logrará darle a esa emoción el impacto que quiera darle. Es decir, habrá logrado modular la emoción. Esta persona entonces puede decir, no, amerita que yo le responda con una intensidad alta sin agredirla. Ven, un momentito, ¿por qué estás diciendo eso? Y permitirle a la otra persona que se lo explique y entonces allí atenúa y modula la emoción de manera que no va a estallar como la persona que no es consciente del proceso. Esto le va a permitir entonces a ese individuo expresar la emoción de una manera adecuada, tener comportamientos ajustados, no comportamientos con una intensidad mayor, sino con una intensidad moderada, o también le va a permitir, si el caso lo amerita y si el pensamiento o la construcción cognitiva que hizo lo amerita, le va a permitir también tener una reacción mínima para poder solucionar de manera diferente la queja o el requerimiento que le hizo su esposa con esa verbalización que provocó rabia. Veamos cómo, entendiendo así las emociones y el proceso un poco en cámara lenta, cualquiera de nosotros, sin mayor dificultad, puede aprender a gestionar tanto las emociones negativas, miedo, rabia, tristeza, como las emociones positivas. Yo quisiera llamar la atención de cada uno de ustedes sobre un elemento muy importante. El reprimir las emociones o el extralimitarse o dejarse llevar por las emociones puede traernos dificultades. Puede traernos dificultades por defecto cuando las reprimimos o por exceso cuando las vivenciamos de una manera muy intensa. Por esto, lo ideal es que cada uno de nosotros pudiera vivir sus emociones de una manera ajustada, es decir, sin permitir que las emociones se repriman, causándonos daño al no expresarlas, y bien es sabido que las emociones que nos expresan pueden causar mucho daño a nivel físico y a nivel psicológico, pero también si las expresamos en un nivel muy alto, con una intensidad muy alta, dejándonos llevar por la emoción, también podemos cometer equivocaciones. Y esto nos pasa con las emociones negativas o con las emociones positivas.
Es decir, una persona que tiene rabia y que reprime la rabia muy seguramente dañará su sistema nervioso, tendrá consecuencias negativas en su hígado. Una persona que reprime la rabia no va a ser capaz de cambiar el comportamiento de la otra persona que se le está provocando o de interactuar y de solucionar de manera exitosa un evento o la circunstancia que le está provocando esa rabia, porque en vez de administrarla adecuadamente y modificar su entorno, lo que hace es tragarse la rabia, con daños, como les digo, enormes a su salud física y psicológica. Una persona que tiene una emoción positiva, por ejemplo, la alegría extralimitada y se deja llevar por la alegría, pasa mucho con los adolescentes que se dejan llevar por la alegría, tienen una noticia positiva y esa persona coge su moto en esa euforia y se extralimita, muy seguramente en la cuadra siguiente estrellándose o teniendo consecuencias negativas para su vida, para su salud física o su salud psicológica. Importantísimo entonces que todos entendamos que las emociones deben ser administradas de manera tal que nos pueda mantener en un equilibrio. Y cuando yo les hablo de equilibrio emocional, no quiero decir que sean planas las emociones, no. El equilibrio emocional implica que las emociones estén fluctuando, porque ya sabemos que las emociones no son permanentes. Las emociones van, vienen, una tristeza no dura mucho tiempo, las emociones aparecen, desaparecen si aprendemos a administrarlas de manera adecuada. Si cada uno de nosotros se acostumbra a tomar conciencia plena de nuestras emociones y a gestionarlas con los pasos o las recomendaciones que aquí hemos compartido con ustedes, muy seguramente con el paso del tiempo se generará una habilidad y esta habilidad nos permitirá que de manera casi automática nosotros tengamos una gestión adecuada de nuestras emociones. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que en sus casas con detenimiento hagan el ejercicio de control emocional y de manejo de sus emociones. Estoy segura que si aceptan esta invitación que hoy les hago, podrán poco a poco adquirir mayor habilidad en la gestión emocional. Quiero invitar también a los padres de familia a que enseñen a sus hijos a hacer el ciclo de manejo de emociones que he compartido hoy con ustedes para que desde niños, en los primeros años, aprendan a identificar su emoción, a identificar qué la produjo, la intensidad, a pensar su emoción y a expresarla de manera adecuada. La expresión adecuada de nuestras emociones es garantía de estabilidad y asegura vivir en armonía para cada uno de nosotros, con nosotros mismos y con nuestro entorno. Fundación Cultural Tierra Viva. Trabajamos por la conservación del patrimonio cultural de nuestra región. Somos una organización sin ánimo de lucro para la gestión y el desarrollo cultural. Biológicos del Sur. 35 años al servicio del surcolombiano. Insumos orgánicos para una agricultura sostenible.